¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente a la hora que vean las cosas como son, desde cualquiera de nuestras plataformas digitales, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Gracias a la gente por suscribirse a nuestro canal. Seguimos con un nuevo episodio, nuevos invitados e invitadas especiales. El día de hoy me acompaña Sofía Espín, precandidata a la prefectura del Guayas, si es que ya no es candidata, eso ya nos contará nuestra querida Sofía, pero un gusto tener aquí una invitada prácticamente de lujo, como todos los que han pasado por nuestro programa. Mi querida Sofía, muchísimas gracias por estar en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, querido Jorge Andrés. Un gusto para mí estar en las cosas como son. Y sí, bueno, como son, somos precandidatos todavía, ¿no? Ok. No podemos adelantarnos, no se puede hacer campaña anticipada. Usted sabe que hay un Consejo Nacional Electoral, pues que siempre está Está como perros a hueso observándonos. ahorita, ¿eh? Está como perros a Entonces, hueso ahorita ese entonces, consejo. bueno, somos precandidatos a la prefectura y para mí realmente es un gran honor esta designación que viene de la militancia de la Revolución Ciudadana y que por supuesto es acogido por nuestro Buró Nacional. Mi querida Sofía, cuéntanos un poquito más quién es Sofía Espín. Ya nos adelantaste algo sobre el tema de la militancia. De lo que entiendo, ha sido militante no de ahora, sino durante mucho tiempo, justamente la Revolución Ciudadana. He escuchado tu nombre, lo he visto, lo he investigado y entiendo que eres una mujer que ha estado inmiscuida en la política y que tiene trayectoria, mucha trayectoria en esto. Pero cuéntale más bien a la ciudadanía, ¿quién es Sofía Espín? ¿De dónde nace? ¿Casada? ¿Viuda? ¿Soltera? Uy, ¿Divorciada? ¿Qué ha toquemos madera. estudiado? ¿Qué no ha estudiado? ¿Cómo nace esta vocación de Sofía Espín para al final de cuentas hoy estar en una lid política o estar involucrada en la política, mi querida Sofía? Bueno, esta historia, básicamente cuando ingresamos a la política, empieza en la universidad, en la ESPOL. Yo soy estudiante de la ESPOL, soy graduada de Ingeniería en Electricidad, y hay que decir que era una joven, como seguramente muchos jóvenes son ahora, que no querían saber nada de la política. La política era lo feo, la política era lo malo del país. En ese momento, estamos hablando pues de, no sé, 30 años atrás, antes inclusive de la dolarización, había un sentimiento de desesperanza y también de tener vergüenza de decirse que somos ecuatorianos, ¿no? Entonces yo recuerdo que muchos de los compañeros que estaban conmigo querían graduarse de la universidad y salir del país, Ujú. irse. Era realmente una sensación triste lo que vivían en ese momento la juventud. También había una situación económica muy compleja. Muchos compañeros universitarios la pasaban muy mal para poder seguir estudiando. En ese momento la universidad era pagada, no como ahora que la universidad es gratuita. Entonces, en ese contexto, eh, nosotros nos dimos cuenta que habían condiciones sociales que hacían que el país esté sumido en la pobreza y en esta tristeza que teníamos todos y esta desesperanza. Entonces me convocan, yo era ayudante de cátedra, era ayudante de cátedra de matemáticas, de física, de álgebra lineal, y me convocan los compañeros de la Federación de Estudiantes de la ESPOL, la FEPOL, la histórica FEPOL, me convocan a ser representante estudiantil. Entonces ahí fuimos poco a poco metiéndonos en la política, entendiendo que los ciudadanos ecuatorianos y la juventud tiene derecho a estudiar en principio, porque ese era el lugar donde estábamos. Y cuando salimos de la universidad, vimos a este joven brillante que te planteaba un país diferente. Rafael Correa Delgado, economista, era ministro de Economía en ese momento, y nosotros dijimos con mi grupo universitario, dijimos, queremos un cambio. Él nos planteó un cambio, es un joven brillante que tenía claro lo que tenía que hacer y nos adherimos a su movimiento. Entonces desde ahí comenzamos a militar en la Revolución Ciudadana, yo fui asambleísta constituyente, luego acompañé a Jorge Glass por prácticamente 8 años, viendo la transformación que se da en los sectores estratégicos. Pegamos muy bien, calzamos muy bien porque yo era ingeniero eléctrica y él también, ingeniero eléctrico y electrónica, especialización electrónica. Entonces, ves cómo de la nada, de tener PowerPoints donde te decían aquí debe ir Coca-Cola Sinclair, aquí debe ir Sopladora, aquí debe ir del Citanizawa, pasamos a ver construir las obras. Ujú. Entonces realmente era un orgullo y cambia ese sentimiento de tristeza de ser ecuatoriano a ser un orgullo ser ecuatoriano, ¿no? Y todo eso cada vez nos hacía ser más políticos. Así que, de alguna manera, esa es mi trayectoria de cómo pasar de ser una joven que no le interesaba la política a ser una joven que defiende los derechos de los ecuatorianos. Por ejemplo, en la constituyente, yo fui con dos mandatos. Uno, la gratuidad de la educación hasta la universidad, y lo logramos y lo pusimos ahí en la constitución de Montecristi. Y lo segundo, que era un mandato de mis compañeros jóvenes, Sofía.
tú llegas ahí y tienes que eliminar la tercerización. Recordemos que ese era Correcto, un sí. dolor de los jóvenes en particular, porque ingresabas a una empresa e inmediatamente te tercerizaban y no tenías derecho al seguro social y no tenías derecho a pues las atenciones que te da el seguro social, ¿no? Entonces, llegamos y lo hicimos. Claro, eso Hubo por un una línea, mi mandato. querida Sofía. Perdóname que te interrumpa. Eso por una línea, porque también el gozar de las utilidades, de mejores sueldos y salarios, al final de cuentas, también fue parte de lo que se No discutió tenías en ese utilidades. momento. Correcto. Entonces logramos cambiar esas cosas en esta Constitución de Montecristi, que para mí es un orgullo, que siempre que se la cuestiona, el pueblo ecuatoriano lo ratifica, ratifica la Constitución de Montecristi y los derechos que tenemos allí plasmados y la gente defiende esa Constitución. Entonces, logramos tantas cosas maravillosas, por ejemplo, el derecho de la naturaleza, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, ¿no? Los derechos el derecho humano al agua, tantas cosas que están ahí plasmadas en la Constitución y que nos las quieren quitar. Por ejemplo, que los sectores estratégicos son de dominio exclusivo del sector público. Y en el último de los casos, tú puedes delegar a la iniciativa privada. Y eso ha hecho que las utilidades, por ejemplo, que te da el petróleo, que te da las minas, se queden para los ecuatorianos y que son muchas de las cosas que quieren cambiar estos gobiernos neoliberales y que nosotros hemos resistido. Entonces, un poquito así fue mi historia de esa joven que no quería saber de política a ser una militante eh, fiel de este proceso porque significó transformación, significó sacar 3 millones de personas de la pobreza, significó obras. Tú no puedes decir que quieres y amas al Ecuador si no haces ninguna obra, pues. Entonces las obras de la revolución están allí. Las obras son amores, como dicen, ¿no? Claro, correcto. Mi querida Sofía, me ha dejado sorprendido el tema de la introducción que nos cuenta de dónde nace Sofía, e inmediatamente me salta una reflexión en este mismo caso de esa joven estudiantil que pasó por estos procesos de federación, que desde mi punto de vista, todas las federaciones estudiantiles, al igual que todos los colegios profesionales, deben inmiscuirse en la política. Lastimosamente no lo hacen, todos ven los toros desde lejos para mañana o más adelante no tener ningún tipo de represalia. Pero hablaste de este sentimiento de desesperanza que fue lo que motivó a Sofía a poder decir, yo tengo que dar un paso al costado y tengo que ser esa voz que mis compañeros están eligiendo que yo sea de la Sofía de esa época, hace 30 años atrás, números más, números menos que me comentaste, mi querida Sofía, a hoy, ¿crees que el panorama ha cambiado? Porque yo percibo, y eso es a título personal, yo percibo que el panorama está exactamente igual. Volvimos. No hay oportunidades para los jóvenes están lastimosamente y son cooptados por los grupos narcodelictivos, los grupos delictivos, como tú lo quieras llamar, porque ven en el gángster del barrio que anda en buen carro, que se toma un buen trago, que anda con mujeres, que anda con joyas, y mañana más adelante los niños dicen, ese es el ejemplo que yo quiero porque yo no tengo plata, mi papá no tiene plata, yo quiero ser igual que él, arriesgando incluso hasta su propia, hasta su propia vida. ¿Crees que hoy estamos viviendo exactamente o hay ese mismo clima de desesperanza que lo mencionaste hace un momento, hace 30 años atrás, y que entiendo que prácticamente hubo un proceso que le, que le dio dignidad a la gente y que buscó justamente darle una mejor calidad de vida a la gente, mi querida Sofía? Pero totalmente, regresamos. En el 2017 teníamos un país en crecimiento, teníamos seguridad energética, había un plan y el plan era cambiar la matriz energética del país para poder dar el salto hacia un cambio de la matriz productiva en el país. Porque para tú poner empresas requieres tener una base fuerte de generación de electricidad. Entonces, en el 2017, cuando sale el presidente Correa, te deja un nivel de seguridad energética que te permitía dar ese salto. Entonces, ¿qué pasa después? Se comienza a desmantelar la institucionalidad del país en todo sentido, en salud, en seguridad, que es una de las cosas más graves. Si tú ves la inversión de Moreno en seguridad, la recorta. Si tú ves la inversión de Moreno en salud, la recorta. La inversión pública en general se recorta y la inversión pública que es tan satanizada significa obra pública y te dinamiza la economía. Ujú. Entonces, después de estos 3 gobiernos de corte neoliberal, por supuesto que ha vuelto la desesperanza, por supuesto que ha vuelto el joven triste que siente que no tiene esperanza y que quiere salir del país. Y por eso nosotros seguimos luchando, porque se demostró en esos 10 años de Revolución Ciudadana que sí se puede tener un país que salga adelante, que sí se puede
tener jóvenes que salgan a las mejores universidades del mundo a estudiar para que luego regresen a poner su conocimiento al servicio del pueblo ecuatoriano. 20.000 jóvenes salieron del país a las mejores universidades del mundo. Ahí están los famosos becarios. Sí, sí se puede tener las mejores carreteras. Ujú, Eso merecemos los ecuatorianos, las mejores carreteras. La una que sirvió tanto para que nuestros agricultores mantengan los precios de sustentación y sea un buen negocio ser agricultor y no quiera dejar la tierra y los jóvenes quieran quedarse también cultivando las tierras. Sí se puede tener buen sistema de salud con una atención tan linda que yo recuerdo ya en los últimos tiempos del presidente Correa que te daban un cinto. ¿Recuerdas que te daban un cinto y con eso te decían es urgente o no es urgente? Y venía una persona a atenderte cuando era urgente y te daba prioridad de atención. Entonces, todo ese servicio de calidad que te daba en el sistema de salud sí se puede y sí lo merecemos los ecuatorianos. Estos gobiernos nos quieren convencer de que merecemos lo peor y no, no merecemos lo peor. Juntos podemos volver a tener un país que salga adelante. Entonces, ante eso, seguimos poniendo, ¿no?, el pecho para para no permitir que el gobierno se tome las alcaldías y las prefecturas, porque si lo ha hecho tan mal como gobierno nacional, tenemos profundo miedo de lo que va a hacer en la alcaldía de Guayaquil y en la prefectura del Guayas. O sea, si no ha podido hacer una obra como presidente, como gobierno, ¿qué va a hacer en las prefecturas y alcaldías de la ciudad? Que es lo último que le queda al ciudadano. Cuando el ciudadano no tiene en los hospitales públicos, ya no le dan atención, ¿dónde se van? Al Bicentenario, que es el hospital que mantiene el municipio de Guayaquil. ujú. Entonces, cuando ya no te atiende el Ministerio de Agricultura, que ya no existe, que lo eliminó este gobierno, ¿dónde va el agricultor? A la prefectura del Guayas. Entonces, por eso es que estamos defendiendo y seguimos poniendo el pecho por nuestra gente. Yo no quiero que la juventud tenga esa sensación de desesperanza. Sí podemos sacar adelante a nuestra gente y el primer paso es recuperar las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales del país. Mi querida Sofía, hablas sobre el tema juvenil y evidentemente el agro ecuatoriano tiene una mano de obra, eh, eh, no quiero utilizar el término vieja, ¿no? Porque obviamente, pero en su gran mayoría hay una deserción de los jóvenes, como seguramente tú lo tienes que tener en algún tipo de data eh, que hayas revisado, cómo recuperar que ese joven mañana o más adelante vea el agro realmente como un sustento. Uno, dos, vea también que hay un sentido de pertenencia porque quieras o no, mucho del agro ecuatoriano es histórico. El abuelo sembraba, el abuelo vendía arroz, el abuelo era arrocero, el abuelo era bananero, el abuelo era cacautero, ya, en fin, de toda esta cadena, al final de cuentas, de commodities que tiene el país. Eh, ¿Cómo llamar al joven mañana o más adelante? Sofía tiene algo pensado, algo que haya planteado. Sofía está tomando nota, me encanta que tome nota porque evidentemente se quiere concentrar mucho más en la respuesta y Soy Infidente es la primera entrevistada que ha pasado por los micrófonos de las cosas como son, que toma nota de las cosas, pero cómo volver, al final de cuentas, no solamente el agro, sino una provincia como la provincia del Guayas, con estos 25 cantones, con realidades completamente distintas entre Guayas, o entre ciudades, perdón, entre estos mismos cantones, Guayas, Guayaquil, Milagro, Durán, Balao, Santa Lucía, en fin, cualquiera de estos cantones que forman parte de la provincia del Guayas, que tienen realidades distintas, cultivos completamente distintos. ¿Cómo hacemos atractivo mañana o más adelante para que el joven regrese? Y cómo al final de cuentas también mejoramos este nivel de productividad del cual tú me estás hablando, que me parece interesante, porque creo que es algo que lo he sostenido siempre en distintas tesis. Cómo empezamos a crear o de seguir teniendo commodities, pero ya no exportar commodities, sino exportar valor agregado, exportar mañana o más adelante el mayor provecho y que ese producto el día de mañana sea el que esté posicionado. Casos específicos o ejemplos claros a nivel mundial. Perú tiene una gastronomía brutal, no creo que sea mejor que la nuestra o mejor que la manabita, con el respeto de los amigos peruanos que ven este programa seguramente de cualquier parte del mundo, pero ellos apostaron justamente a esa gastronomía para atraer turismo, les mueve un montón y millones de dólares para que la gente visite, pero entiendo que también tienes una visión un poco holística, un poco integral de esto, mi querida Sofía. ¿Cómo lo hacemos atractivo para los jóvenes? ¿Cómo le volvemos a dar dignidad a nuestros productores?
Jorge Andrés, mira, qué pregunta tan buena. Y no es la primera vez que me topo con este tema, porque es un tema que lo han planteado nuestros agricultores de la provincia del Guayas. Nuestros hijos ya no se quieren quedar en el agro. Pero ¿cómo se van a quedar en el agro si vemos que tenemos un padre y un abuelo que prácticamente siembra a pérdida? Entonces, lo primero es que sea un buen negocio. Lo primero es que se respeten los precios de sustentación. Lo primero es que tengas una empresa pública de almacenamiento que te permita, que los precios no caigan y que tú puedas lo que entregas a esa empresa pública de almacenamiento, exportarlo si es necesario. Por ejemplo, un caso puntual, lo que ha ocurrido en este momento con el arroz. En este momento hay una gran producción de arroz. El presidente Noboa se pelea con el presidente de Colombia, el presidente Petro, cortan relaciones y el arroz que normalmente en esta época del año se exporta a Colombia no se ha podido exportar. Eso quiere decir que los arroceros en este momento en Guayas y en la costa están quebrando. Y la solución que le da el gobierno nacional es, les voy a comprar 20.000 toneladas de arroz. Oigan, pero lo que se produce y lo que se iba a exportar es cerca de 300.000 toneladas de arroz. Wow. Se está burlando del pueblo ecuatoriano. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que no hace que sea rentable el agro, ningún joven se va a querer quedar en el agro. Entonces, ¿qué hacer? Primero hay que mecanizar el agro. Tenemos que utilizar la tecnología para que podamos tener mayor productividad. Necesitamos ayudarlos en riego, necesitamos ayudarlos en semilla certificada, que era una de las líneas muy fuertes de la Revolución Ciudadana y el Ministerio de Agricultura de esa época. Necesitamos, como tú dices, y yo también lo decía, ese cambio de la matriz productiva. Si nosotros seguimos solamente exportando cacao para que otros países del mundo hagan el mejor chocolate del mundo, pero con el cacao ecuatoriano no vamos a ningún lado. Entonces es hora de dar ese salto importante para ese cambio de la matriz productiva. Pero se sigue necesitando ese cambio de la matriz energética que se quedó trunco, porque después del 2017 prácticamente no hubo inversión en el sector eléctrico y por eso estamos pasando los problemas en el sector eléctrico que estamos pasando, porque no generaron un megavatio más y en este gobierno quisieron poner un megavatio más y ya sabemos que fue una ola de corrupción. Entre paréntesis. Entonces, es fundamental animar al joven, a nuestros jóvenes de nuestra patria, primero de que sí es un negocio rentable, de que sí tienes un gobierno que respete el agro, que sí tienes un gobierno que te va a ayudar a exportar, que te va a ayudar a mecanizar el agro, en este caso desde la prefectura, porque el gobierno pues no tiene eso entre sus metas, ellos están preocupados de proscribir a sus adversarios políticos, pero desde la prefectura y con las alcaldías lo podemos hacer. Si está un joven y ve y tiene un problema su madre de salud y ve que no tiene quien la atienda, ya no se quiere pues quedar viviendo en la ruralidad. Dice, no, cambiémonos más cerca de la ciudad. Pero si tú tienes un sistema de salud que tendrá que ser con las alcaldías y prefecturas, en el caso de la provincia del Guayas, entonces dicen, no, yo sí tengo quien me ayude, yo sí tengo una ambulancia cercana, yo sí tengo un centro de salud cercano en mi cantón, y entonces ya vas a tener mayor tranquilidad de quedarte en el agro. Esa como una de las líneas. Y de ahí otras líneas que también, como tú bien decías, se tienen que trabajar, porque la provincia del Guayas es tan hermosa y nuestra misma gente no la conoce. Entonces, mira, en otros países del mundo, ¿qué hacen los ciudadanos de México, por ejemplo? Y pasa en todos lados en realidad. ¿Qué hacen los fines de semana? Se van a los cantones, Ujú. digamos, salen de viaje, ¿verdad? Entonces acá nosotros salimos de viaje ¿a dónde? Salimos a playas, salimos a Salinas, pero no recorremos el cantón. Y hay tantas cosas lindas que se pueden conocer en nuestro cantón. Cada uno de nuestros cantones tiene cosas hermosas que mostrarle a los centros poblados. Ahí está San Borondón, el río, está Salitre, ¿no? El rodeo Montubio. Entonces, pero para eso hay que planificarse para recibir esa cantidad de gente que va a venir por un tema turístico. Está el turismo religioso hacia Nobol, está el turismo gastronómico en Naranjal, las cataratas, Bucay, o sea, hay tanto que se le puede dar a los jóvenes para que salgan a hacer turismo, pero además que te lleves tus compras, pues, que te regreses con tus compras a precio que te lo vende el productor. Entonces,
Entonces, todo eso tiene que ser una planificación de tal manera que sí, te puedes ir a la playa un fin de semana, pero no todos los fines de semana te puedes ir a la playa, pero sí puedes irte a 30, 40 minutos a recorrer tu provincia. Entonces, ¿qué es lo que hacen en todos lados del mundo? Entonces, vamos a conocer mucho más Guayas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando una app. Utilizando una app, utilicemos la tecnología. Correcto. Tenemos que dar ese salto tecnológico para llegar con mucha más rapidez a esa persona que está enferma y por eso hay que decir, las cosas buenas hay que reconocerlas. Las cosas La como son, señora, acuérdate. las cosas como son, Las cosas como son ahí. las cosas como son, en la prefectura de la Revolución Ciudadana saliente, donde estaba la señora Marcela Guiñaga, ella hizo un censo y a cada uno de los agricultores les dio un carnet. Ese carnet tiene un QR. Ese QR tiene que servirte, pues. Claro. Entonces, a través de ese QR, tú te tienes que enterar cuándo te van a entregar semilla certificada, un kit, te tiene que servir para cuando sepas que va a haber, por ejemplo, un evento turístico en algún cantón y que nuestra gente y que los productores salgan a vender su producción directa a quien viene a consumir, que es la persona del centro poblado. Entonces, todas estas cosas lindas las estamos pensando y las estamos planificando y además en conjunto con nuestra gente, ¿no? Nuestros agricultores, para plasmarlo en el plan de trabajo. Penosamente, hay que también decir las cosas como son. En vez de estar trabajando en eso, que están todos los candidatos trabajando en eso, estamos defendiéndonos para que no nos proscriban, ¿no? Mi querida Sofía, interesante lo que planteas. Veo que tienes súper clara la película y la verdad me da gusto poder seguir desarrollando igual un poco más la entrevista, pero vamos a entrar un poco más en materia no legal, porque entiendo que no eres abogada, pero entiendo que has sido asambleísta del Guayas. Cuéntanos esa parte de Sofía. ¿Qué proyectos de ley has presentado? He visto las discusiones que has tenido. Digo discusiones a manera de los debates, las intervenciones, para que la gente no crea que Sofía es de las que va a pelear a la asamblea o la que se pone de dimes y diretes, que entiendo que es como nos tienen hoy el día en esta misma Asamblea Nacional. Separándonos y dividiéndonos, polarizando un poco más al ciudadano ecuatoriano y entre que una línea es buena, la otra es mala, la una sí hace, la otra no hace y evidentemente creo que eso no es lo que el ciudadano quiere, no es lo que el ciudadano está buscando de sus representantes, de las personas a las cuales les ha dado la confianza para que vayan al poder mucho más importante que tiene el país como el poder legislativo y desde ahí legislen en favor de los 18 millones de ecuatorianos. ¿Qué ha hecho Sofía durante esta experiencia que ha tenido en la misma Asamblea Nacional? ¿Cómo ves ese panorama hoy en día? ¿Crees que hay una asamblea que realmente funcione en favor de los ecuatorianos o está empantanada al final de cuentas en estos dimes y diretes que te estoy comentando, mi querida Sofía? Bueno, si me toca opinar de la asamblea actual, diría que es una asamblea que es muy diferente a las anteriores en las que yo he estado, ¿no? Yo jamás he visto el nivel de persecución y ojo, recuerda que yo fui exiliada, ¿no? Pero lo que el cortarle la palabra al movimiento político más grande del país y no permitirles intervenir es algo que yo no había visto. Es decir, hasta con Moreno, resulta que sí, nos daban la palabra. Tú pedías la palabra y te permitían tu disertación. Ahora recuerden que hay un tiempo importante, algunos meses, en donde prácticamente a la Revolución Ciudadana se le permitía participar a una persona por debate. Entonces, eso no lo hemos visto antes, Súmele también la presidencia de las sinceramente. comisiones, ¿ah? No, lo de Súmele el la CAL. presidencia de las Por comisiones y el ejemplo, CAL. cuando tenían que elegir el CAL, eligieron a alguien que había dejado nuestras filas. O sea, esas barbaridades nunca las habíamos visto y el pueblo sabrá juzgar. O sea, en el tiempo, el pueblo no juzgará esta gestión de esta Asamblea Nacional. Lo preocupante es que esos mismos asambleístas que han hecho esa gestión tan cuestionable, digamos, en la Asamblea Nacional, ahora quieren ser autoridades locales y ahí mucho ojo a la juventud y mucho ojo a los ciudadanos. No, muchos de ellos se están postulando para ser candidatos. Ujú. Primero eso. Segundo, el grado de producción de esta asamblea básicamente no es, las leyes que han producido no están al servicio de los ciudadanos, sino de ciertos intereses. Y ahí uno de los casos clásicos es el perdonarse los 90 millones de dólares de la deuda que tenía el grupo Novoa con el SRI, ¿no? Hacen una ley, se perdonan los 90 millones y días después declaran inconstitucional esta ley, pero no para atrás, sino para adelante. Entonces, leyes que básicamente buscan beneficiar a ciertos grupos económicos, eso realmente entonces, ¿para qué está la Asamblea si no es para Correcto. que sea en beneficio de todos, ¿no? ¿Se están postulando
o los están postulando porque no hay mayores cuadros, mi querida Bueno, Sofía? esa es una respuesta que tiene que dar la ADN, pero sabemos que hay algunos asambleístas que estarían corriendo por el partido de gobierno y bueno, ellos están muy tranquilos porque ellos ya están en campaña, ¿no? Mientras nosotros nos estamos defendiendo para poder participar y eso hace que estas elecciones estemos en desigualdad de condiciones, ¿no? Primero la proscripción al movimiento Revolución Ciudadana. Primero, el adelanto de las elecciones que fue un adelanto claramente ilegal, sin embargo, así continuaron. Luego la proscripción de la Revolución Ciudadana, una suspensión de 9 meses con un informe reservado. Y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. O sea, es descabellado que tú no sepas de qué defenderte. Te dicen, tienes un proceso de investigación de lavado de activos, dice la Revolución Ciudadana, por favor, déme la información y no porque es reservado. ¿De qué te defiendes? ¿Cómo te defiendes? Luego buscamos un mecanismo para correr por otro partido político, aliado, amigo, y nos vuelven a decir lo mismo. No, no, ustedes están siendo investigados por lavado de activos, dennos el documento que dicen que es una foja, y no nos dan el documento. Nuestros compañeros asambleístas solicitan que se levante la reserva en el Pleno de la Asamblea Nacional y nos niegan la posibilidad de saber de qué se nos investiga. Entonces es claro que hay una persecución política y eso hace que este proceso de elecciones no se lo vea como un proceso equilibrado. Es decir, aquí hay una cancha inclinada y no quieren que esté el mayor adversario político, que es la revolución ciudadana. Y ahí es importante mencionar eso. En toda democracia, la oposición tiene que estar garantizada. Y aquí parece que no quieren oposición. Y eso no es democrático y eso te da a entrever de que estamos ante un gobierno autoritario. Pero no quiero dejar de responder de la pregunta que me hacías. Nosotros propusimos varios proyectos de ley, algunos en conjunto con otros compañeros, y en particular yo trabajé uno con la Defensoría del Pueblo para que se cambie la ley de defensa del consumidor. Ujú. Penosamente cayó en esta Asamblea Nacional y ese proyecto de ley que fue trabajado de manera extensa con participación ciudadana fue archivado. ¿Qué cosas importantes habían allí? Por ejemplo, cuando te ata una de las empresas más grandes de telecomunicaciones del país y te cobran multas y tú no tienes cómo salir y te siguen persiguiendo, eso regulaba ese proyecto de ley. Fue archivado. Claro, porque ¿Por qué? te decían, mi querida Sofía, te interrumpo ahí, te decían incluso, no, usted tiene el plan por un año y no puede salirse por el año del plan y tiene que seguir pagando el plan, más la deuda, más los intereses y se Y vuelve es imposible imposible de salir. salir de esos planes. Entonces, eso regulaba, por ejemplo, esa nueva ley de defensa del consumidor, pero el gobierno nacional tiene otras preocupaciones, la bancada de ADN tiene otras preocupaciones y ese proyecto de ley fue archivado. Otro de los proyectos de ley necesarios para este momento tan duro que vive la patria, que tiene que ver con temas de seguridad, era regular ese trabajo conjunto de las policías metropolitanas con la Policía Nacional. Y por supuesto, fortalecer esa policía metropolitana con capacitación en derechos humanos, ¿no? Y ese proyecto también fue archivado. Entonces, bueno, el gobierno lo archiva, no es de interés, pero luego vimos pues cómo se tomó Segura EP, ¿no? Pero ese trabajo conjunto de los metropolitanos, los policías metropolitanos, tanto en Guayaquil como en otras ciudades, hay que regularlo. ¿Cómo colaboras? ¿Cómo les colaboras? Quieres colaborar, pero ¿cómo le colaboras si no hay un marco jurídico? Entonces, eso también lo trabajamos con algunos juristas y también fue archivado. Entonces, es una asamblea que no está legislando para la gente, están legislando para otros intereses, pero no para el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo resistimos a eso? En este momento, desde las seccionales. Aquí queremos hacer obras para la gente, queremos dinamizar la economía de la provincia del Guayas en conjunto con las alcaldías que gane la Revolución Ciudadana. ¿Cómo avisoras al final de cuentas ese panorama, mi querida Sofía? Veo que eres de las personas que le gusta trabajar al final de cuentas en conjunto, porque es importante que desde mi perspectiva el gobierno nacional, indistintamente de la línea política, sea quien marque la norma, quien marque el objetivo de la política pública y de ahí baje evidentemente a los distintos gobiernos seccionales, parroquiales, municipales, provinciales, para de ahí al final de cuentas todos empujar el carro hacia un mismo objetivo. Hoy evidentemente eso no se cumple y cada quien está por su propio lado y por eso creo que el Ecuador está empantanado en donde está empantanado. ¿Cuán importante es al final de cuentas integrar todo eso que tú mencionas, mi querida Sofía, para encontrar
un norte, una luz que no es rápida, que no es inmediata y que evidentemente marcaría probablemente una política pública de mediano y largo aliento. Es decir, de llegar mañana, el día adelante, Sofía, a la prefectura del Guayas, a ser la candidata que el pueblo ecuatoriano decida que lo represente, cómo inmediatamente articular esto sabiendo que no vas a tener un gobierno a favor, sino que vas a tener evidentemente un gobierno en contra y que probablemente las cosas como ahora empeoren o no empeoren, mi querida Sofía. Sí, aquí es importante hacer una reflexión, ¿no? Por ejemplo, el señor Nebot, cuando era alcalde de Guayaquil con el presidente Correa, eran adversarios políticos, sin lugar a dudas, pero había una prioridad mayor que eran los ciudadanos. Y entonces, para el presidente Correa, primero eran los ciudadanos y para el alcalde Nebot eran los ciudadanos. En esa época se escuchaba el que haga más obras. Es decir, el debate era quién hacía más obras en Guayaquil. No, ese era lo de fondo. Aquí es te corto el presupuesto. Entonces, eso es lo que tenemos ahora, te corto el presupuesto. Yo siempre pongo este ejemplo porque son cosas que lo vivimos hace muy poco, ¿no? El señor Nebot pedía un aval soberano y no había que estarle rogando al gobierno del presidente Correa. Inmediatamente mandaba a sus ministros a firmarles para que tenga un aval soberano, porque no se trataba de que era de otro partido político o que era de otra posición política, era por la ciudadanía. Eso es lo que le importaba al presidente Correa. Penosamente, en este momento están buscando bloquear la gestión de las alcaldías. Y ahí les pongo un caso que escuchaba ayer. Ayer escuchaba en un live al prefecto de Azuay, a Juan Cristóbal Lloret, que decía que el CERCOP le ha detenido 10 procesos de contratación de maquinaria para lo que se viene del fenómeno del niño. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puede haber un gobierno que haga eso y que le bloquee la contratación de maquinaria Y adelantamos cuando las sabe, elecciones por el fenómeno del niño. cuando sabe lo que se viene? En este momento hay también denuncias de los concejales en Guayaquil de que no les permitieron contratar, porque el CERCOP no lo permitió, al municipio de Guayaquil para poder hacer las fiestas, para poder fondear las fiestas de Guayaquil. Ujú. ¿Cómo es posible? O sea, amas al pueblo, amas a tu gente o estás boicoteando siempre lo que significa desarrollo para tu patria. Pero esta pregunta la tiene que responder el gobierno nacional, no nosotros. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con quien quiera trabajar. Entonces, ¿qué es lo que ha planteado la Revolución Ciudadana? Trabajemos en conjunto con las alcaldías. Por ejemplo, una de las cosas que cuando recorremos la provincia del Guayas salta es el pedido sobre el tema de salud, lo decía hace un momento, pero también el tema de seguridad. ¿Qué nos dicen? La seguridad, tenemos problemas de seguridad. ¿Qué hacer en conjunto? Por ejemplo, no es la competencia de la prefectura las cámaras de videovigilancia. Pero si nos unimos desde la prefectura, se puede colaborar para que todos los cantones de la provincia del Guayas tengan cámaras de videovigilancia y también en las carreteras. Entonces, cuando se comete un hecho delictivo, esa persona no se va a perder porque tienes cámaras de videovigilancia entre cantones y luego también se puede trabajar en conjunto con las otras prefecturas que yo estoy segura que va a ganar la Revolución Ciudadana. Entonces, ahí les pongo un plan de que trabajando en conjunto se puede ayudar a la seguridad. Por ejemplo, semaforización inteligente. Eso nos pasa a nosotros los guayaquileños. ¿Cuánto tiempo estamos parados en un semáforo con miedo de que nos vengan a robar y podemos cruzar la calle porque no hay El carros? semáforo, ujú. Tranquilamente. Entonces, esa no es una competencia de la prefectura, pero podemos colaborar unidos para ayudar en el tema de la inseguridad. También podemos hacer planes conjuntos, por ejemplo, en el tema deportivo, en el tema de cultura, en el tema de arte. Tú lo decías al inicio de esta entrevista, nuestros jóvenes y nuestros niños están cayendo en las garras de las mafias. Necesitamos invertir en lo social para atraer esa juventud y ocupar su tiempo libre en cosas productivas. ¿Cómo lo hace la prefectura? Solos no podemos. Ujú. Hagámoslo en conjuntos con esas alcaldías. Tenemos cómo hacerlo y sabemos hacerlo. Hay un programa maravilloso que lo hemos lanzado en otras ocasiones, que son los embajadores del cambio. Es un programa donde van pues las glorias del deporte, barrio por barrio, a motivar a que nuestros niños sigan, por ejemplo, el tema del fútbol. Ujú. Y en este momento que terminamos El el mundial. mundial, yo decía,
¿Cuánto talento tiene que haber en Ecuador y en la provincia del Guayas? ¿Y por qué no pensar que desde la prefectura podemos hacer esos centros de alto rendimiento que en este momento están olvidados? Entonces, ese tiene que ser un compromiso. Yo quiero que mis niños dejen de hacer nada, o de estar en malos pasos y se vengan acá a ser los mejores deportistas del mundo. Necesito pues tener un centro de alto rendimiento y ese es nuestro compromiso y lo haremos en conjunto con los otros compañeros alcaldes. Y por supuesto, si el gobierno quiere colaborar, que lo haga, pero que cambie la mentalidad de que porque estás con un adversario político, tengo que cortarle presupuesto, tengo que boicotear su gestión. Eso no puede seguir así. Mi querida Sofía, ¿y cómo garantizarle al ciudadano que la Revolución Ciudadana, indistintamente del nombre, que seguramente para la elección no van a poder participar con ese mismo nombre, va a estar en papeleta para este 29 de noviembre? Bueno, yo creo que la ciudadanía está expectante. Recuerden ustedes que decían con qué movimiento vamos a correr, con qué movimiento vamos a correr. Luego supimos, ya les dijimos, ¿no? Que era el movimiento amigo y muy rápido a través de las redes sociales, la gran mayoría de los ecuatorianos se enteró que era el movimiento amigo. Para eso tenemos que utilizar la tecnología, para eso tenemos que utilizar nuestra militancia que es tan leal. Iremos puerta a puerta a decirle cuál es el movimiento que nos va a cobijar. Y aquí sí quiero no minimizar lo que está pasando, mi querido Jorge Andrés, porque lo que está pasando es muy grave. Que proscriban a dos movimientos políticos para intentar dejar por fuera a los candidatos de la Revolución Ciudadana es antidemocrático, no es correcto, así no se juega, eso no es juego limpio, eso es importante. Para nosotros en este momento es una dificultad buscar otro movimiento que los teníamos visto porque sabíamos que algo de esto podía pasar, pero queríamos una amplia alianza ciudadana y vamos a tener cómo correr, pero seguro muchos compañeros ya no van a poder participar y están vulnerando el derecho a ser elegidos y elegir de los ciudadanos. Y esto es muy grave. Por eso es que también nuestra directora nacional ha puesto en conocimiento de organismos internacionales como la OEA lo que está pasando en el Ecuador, porque no es una cosa menor y es complejo y es un golpe a la democracia. Sin embargo, hacemos esfuerzos porque la mayoría, no lo sé, el 90% de nuestros candidatos pueda participar, pero nuestra gente, mucha sí se va a quedar sin la posibilidad de votar por los candidatos de la Revolución Ciudadana. Pero van a estar en todo caso en papeleta, bajo cualquier número, bajo cualquier lista que al final de cuentas les permita a ustedes estar Sí, representando este proyecto del que me sí, mencionas. y aquí hago otra reflexión, ¿no? Y es un temor que tenemos nosotros, porque en este momento creo que la gran mayoría de los ecuatorianos tiene temor, ese es un sentimiento que tenemos miedo de salir a las calles, tenemos miedo ya no solo de lo que te hagan los grupos de delincuencia organizada, sino también de lo que te pueda hacer el gobierno nacional, y hay temor de decir estos partidos, pero no va a ser uno, van a ser 10, posiblemente, partidos locales, provinciales y nacionales, los que cobijen a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Y mi pregunta es, ¿acaso también a esos 10 partidos adicionales van a sacarles un proceso por lavado de activos? ¿Hasta cuándo van a parar? Con un informe reservado, quizás. Con informe reservado, reservadísimo, ¿no? Para que no participen. O sea, basta, Como el plan basta. Fénix de Hay Lazo, que, o como el plan de seguridad de Lazo, como este mismo plan Fénix que también exactamente. es reservado y que al final de cuentas O nunca sea, supimos cuáles son los hay que objetivos. decir las cosas como son y hay que también exigirle al Consejo Nacional Electoral que enmiende y que permita unas elecciones transparentes, que el pueblo ecuatoriano sepa que tenemos garantías de que quien votó realmente ganó. Interesante lo que planteaba Sofía y yo evidentemente genero aquí una reflexión. Este programa de las cosas como son no pertenece a ninguna tendencia política, evidentemente analizamos las cosas como son y las decimos tal cual. Mencionabas lo del tema de la proscripción de los candidatos, de los movimientos políticos, pero yo me voy un poquito más atrás, mi querida Sofía, y quiero saber también tu opinión como una política, como una representante de los guayacenses dentro de esto ante esta eliminación también de candidatos políticos. Lo hemos visto en Guayaquil con el alcalde Aquiles Álvarez, que está privado de su libertad. El alcalde de Cuenca, probablemente el alcalde con mejor valoración a nivel nacional Súper que bien. tenía. El alcalde de Machala, también Darío Pacas, Esmeralda. indistintamente si es inocente o no, eso evidentemente la justicia mañana o más adelante lo juzgará. ¿Qué tan lacerante, qué tanto daño le hace esto realmente a la democracia? Y no digo que son personas inocentes, eso como te decía, mañana o más adelante la justicia lo dirá o lo dictaminará, ¿ya?
pero sí creo que genera suspicacias ante que justo en un periodo electoral salen estos informes reservados, salen estos bloqueos a ciertos movimientos para ver de alguna manera desgastarlos o confundir a la ciudadanía con el tema del número, porque sí, cuesta mucho y desde la comunicación, quienes trabajamos en esta propia línea eh, de consultoría política, cuesta posicionar un número nuevamente, cuesta posicionar un nombre, cuesta decirle mañana más adelante al candidato, mira, esta es mi lista, estos son mis candidatos, y eso evidentemente es un trabajo titánico que tienen ustedes que armar con su militancia, que creo que es una de las pocas que hay a nivel país garantizadas y que son estructurales, que son jerárquicas, que hacen, que van directamente como hormiguitas, como tú lo mencionabas hace un momento, en el casa a casa, en el puerta a puerta, que sigue siendo tan importante para elecciones como estas, pero qué tan lacerante es para la democracia vivir esto y qué avisoras al final de cuentas, mi querida Sofía, porque creo que también es valiente en este momento en el país ser de otra tendencia política o pensar distinto al gobierno de turno porque corres todos estos riesgos que mencioné hace un momento con estas personas. Eh, o sea, es, por decirlo menos, sospechoso, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. Y la realidad es que sí, o sea, ahí, y además lo dijo el ministro del Interior, él decía, queremos alcaldías alineadas al gobierno nacional. Y entonces, aparentemente, para tener alcaldías alineadas al gobierno nacional, necesitas sacar de la lid electoral a los mayores rivales en esas alcaldías. Entonces vemos el proceso en contra de Aquiles Álvarez, que él podría estarse defendiendo en libertad, porque él no tiene una sentencia ejecutoriada que le prohíba participar, por ejemplo. Y además, cómo lo tratan, ¿no? Lo llevan a una cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Y luego pierde 60 libras de peso, afectando su salud. Y eso es grave lo que está pasando en particular con el alcalde Aquiles Álvarez, pero no suficientemente con eso, también a Vico Villasís, que era a la reelección en Esmeraldas y la ganaba fácil, también otra vez le inician un proceso y lo meten a la cárcel. Cuando la cárcel es una opción de última instancia, Correcto. dicen los abogados de última ratio. No, eso ya es en última instancia. Mientras tanto, tú te puedes defender en libertad. Lo mismo con el señor alcalde de Machala, Porque que siempre por hay cierto, presunción de inocencia, por si acaso. por supuesto, que Siempre hay por presunción de cierto, inocencia. el señor de Machala era afín a ADN. En algún momento estuvo con nosotros, pero se fue con ADN y inmediatamente lo meten preso. Oigan, investiguen, pero permitan que la gente se defienda en libertad. Entonces, todo esto no es correcto. Es obvio que lo que pretenden aquí es tomarse esas alcaldías del país por asalto. Entonces, hay compañeros que dicen, bueno, ya no hagan elecciones, nómbrelos. Nos volvimos a la colonia, a dedo, estas personas quiero. Y eso no es democrático. Eso no es democrático. Que sea el pueblo sabio el que elija, que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que vote por uno u otro candidato. Entonces, eso en las alcaldías, ¿no? Lo del alcalde de Azuay es increíble. O sea, es totalmente descabellado lo que han hecho con el alcalde Zamora, que le ponen una sanción por supuestamente decirle fulana a una persona. Entonces, por eso te dejaron fuera de participar en estas próximas elecciones. Entonces, es realmente grave. Esto me parece a mí que no es coincidencia y todo esto vulnera el sistema democrático. No es la primera vez, recuerden ustedes que también no pudo ser candidato a la presidencia el señor Jan Topic, Ujú. entonces nos estamos como acostumbrando y no, no debemos acostumbrarnos. La juventud no debe acostumbrarse. Esto no es correcto, no es ético, no es democrático. ¿Crees entonces, mi querida Sofía, que estamos viendo una dictadura como mencionan ahí? ¿O cómo llamarías al final de cuentas a todo esto que nos comentas y que evidentemente lo veo y sé que muchos ciudadanos que están viendo también lo viven y lo palpan y estoy segurísimo que el día de las elecciones sabrán castigar o premiar mañana o más adelante a cualquier autoridad de turno? Sin lugar a dudas hay una toma de las instituciones, de las otras funciones del Estado por parte del gobierno nacional. O sea, lo último es esto de la suspensión de Movimiento Amigo, ¿no? El fiscal inmediatamente, en vez de perseguir a los delincuentes, hace un informe de una sola foja y pide que se suspenda el Movimiento Amigo por una supuesta investigación de lavado de activos. Ujú. No es una cosa absolutamente descabellada que no está en el marco jurídico ecuatoriano, ni en la Constitución, ni en el Código de la Democracia. Y con eso no suspenden. ¿No? Entonces usted dice, claro, tienen tomada la función judicial, tienen
Inmediatamente el Tribunal Contencioso Electoral no suspende, tienen tomada la función electoral, tienen tomada la Asamblea Nacional, entonces, ¿qué se llama eso? No, tiene cuatro patas, tiene orejas y ladra, entonces estamos ante un régimen autoritario, eso sin lugar a duda, pero aquí hay varios partidos políticos, no solo la Revolución Ciudadana, que ya han enfrentado dictaduras y que estamos aquí para eso, o sea, estamos dando la cara y, como decía Eloy Alfaro, y está plasmado en la Asamblea Nacional, todo menos la dictadura, y eso es lo que estamos combatiendo. ¿Cómo terminamos de destrabar eso al final de cuentas? Porque mencionaste estos poderes del Estado que están cooptados en este momento, según lo que mencionabas, mi querida Sofía, pero ¿cómo lo destrabamos al final de cuentas para darles independencia y que indistintamente de servir al poder de turno, porque no es primera vez que ocurre esto en el Ecuador, mañana gocemos realmente esa independencia y volvamos a tener credibilidad en estas instituciones que hoy en día no la tenemos porque hay un debilitamiento en todo esto por el Estado? Lo mencionabas tú, y si le preguntamos fácilmente al ciudadano si cree en en el poder electoral o en que las elecciones son transparentes y realmente se va a beneficiar a los mejores candidatos o a las mejores propuestas o no, seguramente el ciudadano nos va a decir que no. Cree en el poder judicial, en donde mañana, en ciertos casos como los hemos visto, rápidamente o velozmente hemos visto cómo actúa en favor de una sentencia o de otra sentencia cuando realmente hay cosas mucho más importantes sobre las cuales queríamos o al menos particularmente quisiera ver también esa celeridad con la cual actúa, por ejemplo, la propia fiscalía. Y lo mismo este poder electoral que tú mencionabas, mi querida Sofía. ¿Hay forma de destrabar esto para al final de cuentas gozar de esta institucionalidad, de devolverle la confianza al ciudadano o qué nos esperas como precandidata, como asambleísta y porque entiendo que has tenido muchísimos debates también de estos en la Asamblea y conozco un poco también sobre tu lucha en esta misma Asamblea Nacional? Justamente se viene este proceso eleccionario y por eso continuamos aquí, ¿no? Y por eso continuamos luchando, porque una manera de hacerle llegar ese mensaje al presidente es en este próximo proceso electoral. En este próximo proceso electoral, la ciudadanía deberá elegir entre el autoritarismo y la dictadura, entre un mal gobierno y otras opciones. No, este puede ser un momento para hacer un gran llamado de atención al presidente. Ya tuvo uno, el 4-0, recuerden ustedes, la consulta popular. Todos decían que se iba a perder la consulta popular, todos decían que ganaban en las cuatro preguntas, luego decían que ganaba en dos preguntas y terminó con un rotundo 4-0, ¿no? Se le dio un fuerte llamado de atención al gobierno nacional. El gobierno nacional no entiende. Ahora hay otro proceso electoral y aquí en estas seccionales hay la posibilidad de decirles, no, señor gobierno, usted, esto no es una hacienda, usted tiene que respetar las instituciones, usted tiene que cumplir su plan de gobierno que hasta el momento no lo cumple y hay que darle ese llamado de atención en este nuevo proceso de elecciones. Eso es lo que yo recomendaría y por supuesto, duele realmente que no se cumpla la Constitución. Por ejemplo, hay esfuerzos de grupos ciudadanos para ir a un proceso de revocatoria de mandato y el presidente que dice que no hay que tenerle miedo al pueblo y que hay que consultarle todo, resulta que prohíben dar los formularios para que se recojan las firmas para ese proceso de revocatoria de mandato. Entonces, duele cómo está la patria, pero unámonos y paremos este gobierno autoritario. La unidad del pueblo ecuatoriano, la unidad del pueblo de Guayaquil, la unidad del pueblo boyacense va a hacer que efectivamente el país no se vaya al despeñadero, que estamos ya pues en condiciones críticas, ¿no? Mi querida Sofía, si tuvieses que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? Las cosas como son. A ver, las cosas como son para el gobierno nacional, no somos una hacienda bananera. Es hora de que respete al pueblo ecuatoriano. Respete a los miembros de la Revolución Ciudadana. Aquí hay ciudadanos de bien, aquí hay clase media, aquí hay empresarios, aquí hay agricultores. Realmente este lenguaje de odio está haciéndole mucho daño al país y es hora de pararlo. ¿Crees, al final de cuentas, mi querida Sofía, que a través de este llamado a la unidad, no solamente las izquierdas, el país en líneas generales, como lo mencionaste hace un momento, el empresariado, el trabajador, el agricultor, el productor, en fin, toda la cadena de valor al final de cuentas que forma parte de este maravilloso país que creo que lo tenemos
todo para ser una potencia mundial, a través de este llamado a la unidad, ¿crees que podamos salir adelante? ¿Crees que ese es el deber ser de gente que está mañana más adelante o que va a estar en una papeleta o que va a ser candidato a cualquier dignidad al final de cuentas como representante del pueblo? ¿Crees que esa es la salida? ¿Crees que esa es la forma? ¿O cuál sería esa forma que Sofía Spin plantea a la ciudadanía? Yo creo que se está dando, ¿no? Por eso, en cuanto eliminan amigo, recibimos muchas llamadas de líderes de movimientos políticos y de partidos políticos para decir ustedes pueden correr por nuestras filas. Esa unidad se está dando. No crean que no se rechaza lo que estamos viviendo. Muchos partidos políticos nos han llamado y por eso tenemos esa confianza de decir que vamos a participar, que hay caminos para poder estar en la papeleta con las dificultades que eso significa, que tú también lo narrabas bien, pero por supuesto que sí, necesitamos unirnos. Por ejemplo, en una entrevista me decía, van a marchar. Marcharemos en su momento, serán marchas por supuesto pacíficas, porque si no también hay un gobierno que te reprime. Claro. Y esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Por supuesto que también hay una anomia social producto del nivel de violencia verbal que hay desde el régimen nacional y desde el gobierno nacional. O sea, un gobierno que todo el tiempo te esté llamando y lo paramos por algún momento porque dijimos ya, ya basta, ¿no? O sea, grupo narco, grupo narco, grupo narco. O sea, basta. Basta, aquí hay gente de clase media, aquí hay empresarios, aquí hay gente de todo tipo, ciudadanos con manos limpias. Entonces, ese lenguaje violento está afectando al país. Veía con tristeza cómo en la universidad agraria ha habido un juego de fútbol y una persona agredía, un estudiante agredía a otro estudiante de manera brutal. Pero ese nivel de violencia viene desde la cabeza y ese lenguaje violento tiene que parar. O sea, si el mismo gobierno utiliza ese lenguaje violento, llamando delincuente a diestra y siniestra a los que no conjugan con él, no, esto es lo que pasa. La ciudadanía permea esa violencia y eso tiene que parar. ¿Cómo lo paramos? En las siguientes seccionales, votando por el pueblo, votando por la gente, votando por el progreso, votando por el desarrollo, votando por las obras y virando la página de esas personas que llegaron al poder solo para servirse del poder y no para servir a la gente. Interesante, hemos tenido una conversación con Sofía Spin, con la ingeniera, ¿verdad? Sí. Por lo que he escuchado sobre su trayectoria. Mi querida Sofía, un mensaje final para la gente, agradecerte por estar en este espacio, aperturarte a los micrófonos cuantas veces sea necesario, en un formato distinto, como un podcast, porque no salimos directamente en vivo, sino a través de todas nuestras plataformas digitales con pequeñas cápsulas y el programa completo sale a través de nuestro canal de YouTube. Un mensaje final para la ciudadanía, mi querida Sofía, que le quieras dejar. Bueno, primero permítame mandarle un abrazo a nuestra gente de Guayaquil que está de fiestas de fundación. El municipio de Guayaquil no ha podido hacer todos los eventos que ha querido porque han sido cortados por el gobierno nacional, pero no importa, somos ciudadanos resilientes, somos ciudadanos que salimos adelante y con unidad, Guayaquil, sus cantones y Guayas, vamos a vencer este terrible momento que estamos viviendo de miedo e inseguridad. Sí es posible tener un mejor país y una mejor patria y volveremos a ser ciudadanos alegres como éramos antes. En paz, alegres que se desarrollaban, sí podemos con unidad. Así que un abrazo para todos ustedes y muchas gracias a su programa Las Cosas Como Son. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta un próximo episodio. Este es Las Cosas Como Son. Suscríbanse a través de nuestras plataformas digitales.